nós temos a honra de receber dois queridos irmãos da Baixada Santista, ou melhor, da cidade de Santos, né? Que é uma cidade polo de toda a Baixada Santista, que, segundo, né, o Renato, que eu vou apresentar agora, ele disse que a Baixada agora deixou de ser Baixada, né? Deixou Él de ser dice que la Baixada, né? bajada dejó de ser bajada Né? y E ahora fez está una monte, né? subida. E está, graças a Deus, Ahora es un saindo, monte, né, una da montaña. situação baixa. Está Então, saliendo era isso também que entonces eu de queria la situación comentar. São baja. dois irmãos Era eso de también Santos que yo quería comentar, que son dos que hermanos de Santos exatamente chamamos para que representar exactamente toda a região lo aqui, llamamos perto de para São Paulo, tanto a representar região a toda la región metropolitana, aquí, como cerca de San a Pablo, Baixada a la región Santista, representando metropolitana, também Vale do como a Paraíba, la Bajada quer dizer, toda Santista, essa representando también região, el Valle de graças a Paraíba. Deus, tem Toda esa reagido, as región, igrejas gracias a estão Dios, reagindo, ha não só reaccionado, las iglesias están tem reaccionando, feito um bom trabalho, a Casa de Adolescentes daqui de y São no Paulo, solamente visitando hicieron as un buen trabajo igrejas, con Casa também, Adolescente né, aquí de os San Pablo, colportores visitando e las também o iglesias, próprio TCI también los de cada colportores região, y né, tem también se el propio levantado TCI e essa de cada emancipação, región se né, levantó, começou, graças a Deus, y esa com São Bernardo do emancipación Campo, comenzó, aquela gracias a Dios, né, en San aquela Bernardo conferência de los Campos, en maravilhosa de 1.000 pessoas, né, aquella e com conferencia isso em maravillosa de seguida 1000 já personas. conseguimos alugar Y em con Santo eso André uma casa enseguida conseguimos para alquilar en adolescentes, Santo formalmente um André lugar também para os una colportores, casa né? para adolescentes E assim y por diante, formalmente assim también un lugar para um por colportores. um foram Y se así en emancipando e adelante, agora chegou a vez uno da por uno Baixada se fueron Santista, né? emancipando E y ahora graças ao llegó Senhor el trouxemos tiempo o de la apóstolo Bajada Miguel Santista. Carvalho Y gracias al como um Señor valente nosotros de Davi introdujimos a Miguel para Carvalho aprender a como cooperar uno de los conosco valientes de e David também ao Renato que para foi, aprender né? a O cooperar con Renato é nosotros y también a um Renato empresário Quitite. da área de alimentação, tem várias Renato es un lojas empresario em del Santo, área na de Baixada, alimentación, tiene né? varias E tiendas en no meio Santo, en de la Bajada tanta ocupação, Santista, né? Ele y en medio de finalmente tanta percebeu ocupación, que él finalmente acompanhando de percibió perto a palavra, sempre o que Senhor acompañando de abre, cerca la né, palabra, espaço siempre de el tempo, Señor né, para abre un servir. espacio E de tanto tiempo Renato quanto Miguel para servir. experimentaram Entonces, tanto Renato en cuanto a Miguel acompanhar de perto experimentaron e o coração de querer por servir, acompañar de cerca acompanhar, y el servir, corazón e o de Senhor querer foi seguir de abrindo cerca y espaço na acompañar y vida de servir, poderem el Señor fue vocês. abriendo Isso un espacio para que mais um ellos testemunho también para os puedan demais irmãos, servir. né? Que não se Eso es un preocupem se testimonio você más é para muito los demás ocupado, hermanos, sua que no se empresa, preocupen si seu usted está muy negócio de ocupado con su trabalho, empresa, né? con su Parece que não negocio, tem nenhum con su tempo para trabajo. poder acompanhar de perto Parece a que no hay palavra, ningún mas desde que tiempo você para poder comece a acompañar acompanhar, de cerca la você pode ter palabra, pero certeza que o desde que usted Senhor, comience a acompañar, Ele mesmo usted puede vai ver que el abrir Señor, portas e Él vai fazer milagres mismo na sua va a vida. abrir Portanto, las irmão, puertas basta y ter va a hacer coração, milagro en su né? vida. Deus vai Por lo fazer tanto, hermano, tudo basta tener un corazón. e aproveitar, né, que os Dios nossos tendrá un irmãos também corazón y se hará todo. apresentem a Vamos si a mesmo e aprovechar que também, nuestros hermanos né, logo em invitados se seguida eu quero presenten a sí perguntar para mismos. eles Y o también que enseguida está quiero acontecendo, preguntarles né, desde que qué es lo que começaram a está acompanhar de perto sucediendo a mudança na desde igreja, que nas comenzaron a igrejas da acompañar de região, né, cerca que el foi cambio en la uma iglesia, coisa en las iglesias de la fundamental región. e que está trazendo Eso muita es algo saúde para as igrejas. fundamental Então, vamos que está começar com trayendo o mais mucha velho, né, salud o a las Renato iglesias. Kitete. Entonces voy a comenzar con el más viejo, Você Renato quer se Quitite. apresentar e falar um pouco? Vamos, Usted Claro, me preséntese y chamo hable un poco, por Quitite, favor. sou aqui irmão da igreja claro em que Santo, sí, yo soy Renato aqui Quechichi, junto com os irmãos soy da hermano de la Baixada. Iglesia en Santo, É, junto con los hermanos de la conforme o irmão Pedro Bajada falou, Santista. realmente é um desafio muito grande, né? Como dijo el hermano Você, Pedro, realmente cada com as suas atividades, o seu trabalho, os seus horários, né? cada uno de nosotros con nuestras actividades, trabajos, Mas, bem disse o irmão Pedro, quando a gente en tantas começa cosas. a seguir de perto a Mas, palavra, así como dice el hermano coisa Pedro, cuando dentro do comenzamos a coração seguir da de gente, cerca la seguir palabra, de perto, a gente algo começa. pasa O coração en el dos corazón de irmãos nosotros. e Seguir de fica mais cerca, próximo da conocemos responsabilidade de que ver o Senhor um dia mais cedo, conforme o irmão quedamos Pedro más sempre cerca de comentava. las responsabilidades, E realmente, seguir de perto, como el hermano Pedro para mim é uma comentó. Y experiência realmente muito seguir de forte, muito cerca, marcante, para mí ha sido una muito experiencia muy prazerosa. fuerte, muy marcante, Então, con eu, mucho irmão Pedro, placer. irmão Isaac, os irmãos
el hermano Miguel, yo, el hermano Isaac, el responsable de la iglesia en la Bajada Santista, tenemos una comunión fuerte, siguiendo más de cerca. Y este lunes, por ejemplo, tuvimos una reunión de servicio ahí en la Bajada y fuimos presencialmente para la iglesia en Mangaguá y todas las demás iglesias a través del servicio Zoom. Pudimos apreciar la satisfacción de los hermanos. Podemos ver que el Señor ha dado un cambio muy placentero. Gracias al Señor por esto. Agora com você, Miguel. Amén. Amén. Miguel, usted ahora. Muchas gracias por permitirme participar de esta live. Gracias por habernos escogido. Soy Miguel. Estoy aquí en Santo desde el 2020. Soy el padre de Sofía. Los hermanos de verdad han hablado acerca de seguir de cerca. Durante un tiempo la región de la Bajada estuvo muy tranquila. No tenía mucha expresión, más nos apoderamos de la palabra, gracias al Señor. Y después de la conferencia de San Fernando do Campo, esta Bajada Santista sufrió históricamente algunas cosas negativas. Eso, más cuando oímos la palabra de emancipación, decidimos dar testimonio siguiendo de cerca. Estamos muy cerca de Sao Paulo, de Butantán. Cada vez que el hermano Pedro está en Sao Paulo, nosotros vamos para allá con toda la iglesia, con todo, familia, todos hijos. Estamos por allá. ¿Cuánto beneficio nos ha dado esto de seguir de cerca? De manera individual y como iglesia también, nuestra familia. Yo confieso que cuando seguimos de cerca, junto con los hermanos, teniendo la oportunidad de estar con el hermano Pedro, compartiendo las lives, nuestro corazón está latiendo más fuerte en la Bajada. Cuando el hermano llamó al hermano Isaac al frente, entonces ahí era con nosotros también. Comenzamos esta Bajada Santista ha tomado un mejor rumbo para con la iglesia. Yo tengo lástima ese de Isaac, porque a él siempre le tiro las orejas. Yo le digo a Isaac, usted está demorando mucho para introducir a otros hermanos para ayudarte a levantar la bajada. Y finalmente sucedió. Él introdujo a Miguel y a Renato y con los dos hermanos que están cooperando y colaborando. Y eso es maravilloso porque nos estamos envolviendo más hermanos cuando envolvemos, que sigan de cerca voy a insistir con esto, que hay que seguir de cerca la palabra y traerá mucho beneficio para la iglesia. Verán que no es muy fácil todos los domingos, que donde hay una palabra ministerial, o los hermanos de Santo o de la Bajada vienen a San Pablo y pagan un precio, viajan 1 hora y media, así como las demás iglesias del interior de San Pablo, aquí Sumaré, Americana, Hortolandia, varias iglesias de la región, Piracicaba, pagan un precio
llevan 1 hora y media a 2 horas a veces, y de vez en cuando también vienen los hermanos de Ribeirão Preto, más lejos. Entonces, gracias al Señor, que eso se tornó un hábito, porque eso también tiene que ver con la situación de la iglesia. No es fácil aquellos que tienen niños de levantar los niños y salir con la esposa y traer a ellos muy temprano. Vale la pena ese precio que se está pagando, que se recibe a cambio. Entonces el Señor nos va a dar esa gracia para que más iglesias acompañen de cerca. Cuando hablamos de emancipación, nosotros estamos emprestados a aquella situación que Pablo habló en Gálatas, que en cuanto a la ley, que en cuanto no viniese Cristo, los que estaban debajo de la ley, ellos eran como niños, porque ellos necesitaban de tutores para tener cuidadores de niños. Y la ley sirve como un ayo para cuidarlos mientras son niños, porque todavía no pueden asumir la responsabilidad de un hijo, de ser un hijo maduro y heredero. Y también no tiene condiciones de ser, porque cuanto eso están debajo de la ley. Pero cuando vino Cristo, gracias a Dios, Cristo vino justamente para emanciparnos. Emancipar significa ¿qué? Significa que asumamos la responsabilidad. Porque ahora Cristo vino, la cruz de Cristo hizo una frontera entre la dispensación de la ley y la dispensación de la fe. Y la dispensación de la fe, principalmente en el comienzo de Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta hablar en comienzo de Hechos, dispensación del Espíritu, porque allí el Espíritu asumió la dirección y el protagonismo. Solo que el Espíritu no asume solo, sino cuando el hombre coopera, cuando el hombre percibe que ahora no depende de su capacidad, pero que él tiene todo, tiene la palabra de los apóstoles, y entonces él tiene el Espíritu que hace la obra de Dios con poder. Entonces, gracias a Dios, tomando como prestado eso, estamos alentando a todas las iglesias a percibir que todas las iglesias tienen las mismas condiciones. Tenemos la palabra, todos tienen la misma palabra. No sigue la palabra solo si no quiere, porque todos tienen la oportunidad de seguir de cerca la palabra, y esa palabra trae un espíritu que produce y ejecuta la obra de Dios con poder. Entonces, si tomamos posición del Espíritu, el Espíritu es capaz de ejecutar la obra de Dios con poder en cada ciudad. No necesitamos estar siempre decir, ay, pobrecito de nosotros, somos poca gente, número pequeño, poca fuerza. Si quedamos siempre así, nunca saldremos del lugar. Entonces veremos que el comienzo de la iglesia comenzó con 120 galileos, que no tenían conocimiento. Pero ¿por qué el comienzo fue tan poderoso? Por causa del derramar del Espíritu. Y el derramar del Espíritu tiene como objetivo de dar poder a la iglesia. Entonces, si las iglesias, por mejor que sean, perciban que tienen la misma palabra, el mismo espíritu que todas las demás iglesias tienen, entonces todos podemos asumir responsabilidades como adultos, y como yo tengo la palabra y tengo el espíritu, yo también quiero usar el poder del espíritu y avanzar. ¿Qué nos puede faltar? Son herramientas. Y eso, por un lado, también podemos pedir al Espíritu usar. Por ejemplo, si yo no tengo ningún adolescente y de pronto tengo un matrimonio en mi ciudad que tiene un encargo para comenzar a trabajar con un adolescente, el Señor va a hacer surgir a los adolescentes. Pero si faltaran de colportores, de TCI, podemos apelar a las iglesias vecinas que pueden ayudarlos. Entonces, quiero decir esto, que así nos emancipamos, y es posible esto para todas las iglesias. Imagínense que todas las iglesias fueran emancipadas
y se tornan todas adultas, responsables y proactivas, y salen de la situación parada y comienzan a dejar que el Espíritu tenga la libertad de moverse. Imagínense lo que el Señor puede hacer en toda la obra, en todos los continentes. Entonces, eso es lo que yo he insistido, y gracias a Dios. Como ejemplo está la Bajada Santista y la región metropolitana de San Pablo. Impresionante, Andrés. Está y acá Sisituba, que hay pocas personas y asumieron una posición de emancipación. Y aún aquí no hay un grande número de personas. ¿Cómo ver esas pequeñas iglesias que comienzan solo con 5 personas? Pero a la hora que creen y pueden, que el Espíritu puede operar en la sociedad con la cooperación de las demás iglesias, donde hay casa de adolescentes de Itaquá o San Pablo, que ayudó a Itaquá. Imagínense que eso se puede, todo eso es como un cuadro, en vez de estar años y años en una situación tradicional, convencional, que no podemos salir del lugar y nunca crecemos, que podemos hacer un cambio tremendo para que el Espíritu actúe en nuestra región. ¿No es así, Renato y Miguel? Sí, es verdad. Amén. Puede, Miguel. Todas las lives que nós fizemos com os irmãos que estão nesse processo de emancipação. Todas las lives que hicimos con los hermanos, que hablamos de emancipación, ellos tomaron esta palabra de iguales condiciones. La misma palabra, el mismo espíritu. Todo muy... Tomaron la decisión, asumieron responsabilidades. Se acoplaron con esta herramienta. Son cosas que pasaron, que estuvieron con pena. Ay, no, somos muy pequeños, no podemos. Ellos asumieron la responsabilidad por la palabra que recibieron y las cosas pasaron. Asumir la responsabilidad. Amén. Si nosotros miramos nuestra situación, podríamos hablar humanamente que no tenemos condiciones de hacer las cosas. Mas hay un punto en el cual es el iniciar. Practicar de una vez. Hay cuando las palabras en Europa que el hermano habló. En cuanto a las herramientas, no demorar en aplicarlas. Entonces el enemigo puede venir y entonces puede quitar esto de nosotros. Mas a pesar de que teníamos poca fuerza, nosotros comenzamos ágilmente a realizar la obra. Tenemos un adolescente en nuestra ciudad vecina. Hay varios. Con casa de adolescentes en la Bajada Santista para hacer las actividades de la casa de adolescentes. Ahí vino el encargo y fuimos a las ciudades vecinas. Nosotros somos ciudades principales, ciudades polo. Hay Guarujá, San Vicente, Bertioga. Son iglesias con pequeño número de hermanos. Estaban muy quietas. Se fueron dividiendo las iglesias mayores. Una semana atrás fuimos a Guarujá. Era un día martes. Había un feriado, un día libre. Nos reunimos ahí para cuidado con los hermanos. Teníamos un adolescente de 10 años de edad. Él estaba quietecito, haciendo la inversión, grito de guerra. Estábamos Isaac y yo. Hay aquí un adolescente. Vamos a ver lo que vamos a hacer con él. Entonces él dijo, yo voy a llamar a este otro. Y entonces ahí todo puede venir. Vamos a comer perro caliente.
Y hoy ya, en este momento ya tenemos una casa de adolescentes que ya es la segunda. El hermano vio el testimonio. Ahora podemos ver que han surgido frutos por practicar rápido lo que nos hablan, porque es que practicar rápido consigue. Mas si yo confío en el Espíritu, Él va a redarguir, creyendo que es Él el que hace la obra. Es acompañar de cerca y practicar rápido. Es una palabra muy cierta. Estamos muy felices con esta nueva etapa de la bajada santista. Realmente alcanzamos a percibir que el Señor cambió completamente. Además de estar con mayor placer, con mayor gusto. ¿Cómo es que participamos de aquellas reuniones antiguas de la iglesia con una manivela? Rum, rum, rum. Necesitamos cambiar realmente. Y la clave que el Señor nos ha dado es los adolescentes. Cuando el hermano Pedro les pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? De Efesios 1, 9 y 10. Y ellos responden inmediatamente. Saben, están atentos. Y eso es lo que hizo con que él fueran. Tal parece que ellos se emanciparon primero que nosotros. Están sin restricciones, siendo usados conforme a la palabra. Mira que Miguel lo nombró. Cuando el hermano Pedro en Sao Paulo nos dio un jaloncito de oreja. Fue interesante, porque la ficha cayó. No puede continuar esperando y esperando. Tenemos que movernos y hacer fuera de la caja. Si no tenemos adolescentes, entonces nosotros tenemos que traer los adolescentes aquí. A mí me gustaría visitar nuevamente la reunión de servicio allá en Mandaguá. Ahí está la adolescente Emily. Y ella consiguió un montón de personas con el grito de guerra y la reacción allí de los hermanos. Entonces, que más bien pidieron que no brincáramos tanto. Fue muy especial. Ahí en la casa del hermano Enrique Mangaguá, allá en San Vicente, fue muy rico. Empezamos a cuidar de niños pequeños, haciendo inversión con ellos. El hermano Pedro está consciente en las reuniones pasadas. Y cada día hay más niños. El hermano Claudio comentaba conmigo, hacer la inversión con los niños. Ellos entran, ellos se sumergen, agarran fuego rápido. La experiencia del Día de las Madres, ellos fueron a la casa de la hermana Rita y fue una fiesta. De hecho, necesitamos emanciparnos y no quedarnos esperando, como comentó el hermano Pedro. Tenemos que, antes esperamos al hermano que estaba al frente, la situación. Mas si no lo hacemos, hermano, nada va a pasar. Tenemos que reaccionar basado en la palabra. Es la inmersión. Ha sido una bendición muy grande para nosotros. Hemos alcanzado extraer de cada palabra. Esto nos ha movido en una sola dirección. Voy a aprovechar la palabra de Renato para mostrar que en el momento actual, de hecho, la vida de iglesia, una verdadera cámara de energización o cámara de resonancia, ni vamos a hablar de adolescentes, sino de los niños. Están con la energía muy especial y acompañan con mucho interés. Algunos ni saben escribir, pero acompañan con mucho interés y amor por la palabra. Impresionante eso. Y la inmersión y grito de guerra, eso tiene realmente, ha dado un aliento grande a la iglesia.
quiero enfatizar, no haga de eso un método. No es un método de reunión. Todo tiene que ser vida, movido por el Espíritu tiene que tener libertad y las reuniones de la iglesia tienen que realmente tornarse una cámara de energización. Primero, para que todos los miembros obtengan energía. Pero en segundo lugar, tiene que ser una cámara de resonancia. ¿Qué resonancia? Es hacer que todos entren en la misma frecuencia, no solo en la misma frecuencia, sino en la misma fase, en el mismo ciclo, en el mismo ritmo de ciclo. Así nos vamos sumando y no vamos a quedar dividiendo o anulando uno al otro. Entonces, al comienzo del mensaje 16, yo volví a hablar de ese asunto de cámara de resonancia. ¿Por qué? Yo tengo un poco más de libertad ahora para hablar. Para complementar, yo quiero decirle que en Gálatas, ¿por qué Pablo en Gálatas estaba tan desesperado en intentar rescatar a los Gálatas de esa carnada, de ese engaño que los judaizantes querían llevar de vuelta a la iglesia a practicar la ley? A veces puede parecer que es una batalla doctrinaria y no es meramente algo de doctrina, sino de realidad. Si los Gálatas volviesen a la práctica de la ley, estarán perfeccionándose en las carnes. Porque si usted practica la ley, es un esfuerzo en la carne para intentar justificarse y practicar lo mejor. ¿Y qué pasa en la iglesia? Que los que consiguen practicar más, y hay otros que practican menos, que no consiguen cumplir la ley o no comprenden mejor la ley. Y entonces esa competición empieza y engendra rivalidades, envidias, celos, jerarquía, posición en la iglesia. Imagínense en lo que eso va a terminar. Yo quiero dejar en claro ahora que no es meramente una discusión doctrinaria. Pablo no estaba defendiendo un punto de vista de la doctrina. Pablo estaba preocupado con el resultado de eso. Entonces ustedes saben, André, que el primer efecto que Dios quiere alcanzar con esta operación del Espíritu en la cámara de resonancia es llevar a la iglesia a la unidad del Espíritu. Eso es lo número uno. Si no hay unidad, no hay la misma dirección, la iglesia no tiene la misma dirección, el mismo ritmo, la misma frecuencia, andando en la misma fase, nosotros nos vamos a estar uno anulando al otro. Un hermano estará compitiendo con otro, la hermana estará compitiendo con otra hermana, un servicio competirá con otro servicio y la iglesia en verdad sufrirá mucho con este freno, en vez de que todos se sumen y lleven la iglesia adelante. Por eso es muy problemático de tener unidad y unanimidad y también la armonía. Yo voy a explicar mejor eso en post, pero de cualquier manera quiero decir eso, que la preocupación de Pablo era que si ustedes quieren edificar la iglesia, la práctica de la ley es imposible. ¿Por qué? Voy a usar para ustedes Gálatas 5, versículo 15. Dice, pero si ustedes quieren practicar la ley, y ustedes van a terminar uno compitiendo con otro. Y todo el mundo andará en la carne y no en el espíritu. ¿Y qué va a suceder? Versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Eso en la física es exactamente no andar en la misma frecuencia. Por eso Pablo, Gálatas al final del 5, que tenemos que andar estoiqueo. ¿Por qué? Porque si no tenemos la misma frecuencia, aunque todos tienen la iglesia, nosotros estaremos mordiéndonos unos a otros
cancelando uno a otro, devorando uno a otro, y entonces todos nos anularemos y nos destruiremos. Entonces es una cuestión de resultado, lo que Dios quiere. ¿Cuál es el resultado? Si usted anda en el Espíritu, usted va a estar en esta cámara de energización, de resonancia, que Renato acabó de hablar. Entonces va a suceder lo que está escrito en el versículo 13 y 14 de Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino eso, dar ocasión a la carne es practicar la ley de nuevo. Uno cree que es mejor que el otro y entonces ahí no se edificará la iglesia. Entonces, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la vida de iglesia que es ideal que Dios quiere que alcancemos. Todo el trabajo, toda la palabra profética tiene como objetivo llevar a la iglesia a esta condición. ¿Cuál es la condición? Que seamos siervos los unos de los otros por amor. No es porque la Biblia nos enseña eso, sino que es por amor. ¿Y de dónde viene el amor? Viene de la vida de Dios. ¿Y de dónde viene el suplimiento de la vida de Dios? De la palabra. Entonces, fuera de la palabra que sale de la boca de Dios, no hay otro camino. No es por la ley, es por la palabra. Versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Andando en esta cámara de resonancia, ¿qué es lo que producirá? Producirá que todos nosotros que nos vamos a amar al prójimo. Y amar al prójimo como a sí mismo, humanamente hablando, es imposible. Es imposible que alguien ame a otra persona más que a sí mismo, o aún como a sí mismo. Es imposible. Pero con la vida de Dios, con el amor de Dios, cuando hacemos esa inmersión, cuando hacemos grito de guerra y estamos inmersos en la palabra de Dios, esa palabra es capaz de suplirnos con ese amor. Para eso es que Dios quiere llevarnos. Yo recordé también, y ya hablamos un tiempo atrás, Colosenses 3, versículo 12. Vestido pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De dónde viene todo esto? Son apenas términos aparentemente doctrinarios, pero son realidades. Estas características son realidades solamente para el que anda en el Espíritu. Y quien anda en el Espíritu es quien pone la mente en el Espíritu. ¿Y quien pone la mente en el Espíritu? Es colocar la mente en la palabra del Señor. Y la palabra nos suple de vida de Dios, y la palabra nos suple de toda esa realidad espiritual. Y entonces es posible, el versículo 13 en adelante, que dice que nos soportemos unos a otros. Cada uno tiene sus problemas, perdonarse mutuamente. Siempre tenemos un motivo para que el enemigo coloque algo para que nos lastimemos, nos lastimemos uno al otro. Siempre hay esas cosas. Entonces necesitamos andar en el Espíritu, tener esa disposición de perdonar unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, hermanos, gracias a Dios, esa cámara de energización, esa cámara de resonancia tiene un solo objetivo: de suplirnos con el amor de Dios, de modo que seamos uno, tan uno, todos andando a la misma frecuencia, todos andando a la misma fase, todos en la misma dirección. Eso hará con que seamos unidos como si fuésemos una partícula, un fotón con otro, sea uno solo. Todos nosotros como si fuéramos un gran fotón y un conjunto de fotón, seamos unidos en una misma alma. En otra visión bíblica judía, ahí dice que somos
El amor es el único que consigue unirnos con perfección. Entonces, gracias al Señor, esa unidad, esa unanimidad, todos andando en la misma frecuencia, en el mismo ciclo, en la misma fase, en la misma dirección, eso da a Dios una herramienta y un poder tremendo para Él poder terminar de hacer su voluntad. Es para eso que sirven los trabajadores de la última hora. Nosotros somos pocos, estamos muy poco calificados. No somos doctores de la ley, no somos doctores en teología, tenemos poca calificación, pero podemos permitir que el Espíritu nos haga tan uno, que nosotros nos tomemos una herramienta poderosa para que Dios concluya su voluntad. Entonces, terminando, para poder dejar que ustedes hablen algo, entonces vamos a Filipenses 2. Es el resultado que Dios desea. Porque el versículo 1 dice, en ese momento tan fabuloso que estamos viviendo, desde que comenzamos a creer en la palabra profética, que ella es la que hace la obra de Dios, ella comenzó a hacer milagros. Por eso dice acá, Filipenses 2, 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, hubo esto, exhortación. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, hubo mucho consuelo de amor a través de la palabra profética. Si alguna comunión del Espíritu, hubo mucha comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, realmente es un sentimiento interior que está de Cristo brotando hacia Cristo y de Cristo hacia los demás a través nuestro. Y esto Dios suplió a través de su palabra en cada uno de nosotros en todo este tiempo. Entonces Él espera el resultado. ¿Cuál es el resultado? Versículo 2, completad mi gozo. Lo que Dios quiere, Dios se alegra cuando llega a esta etapa. ¿Cuál es la etapa esta? Sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, es andar en la misma frecuencia, el mismo color, teniendo el mismo amor. Tenemos el mismo amor. Nosotros somos coherentes, estamos en la misma fase, uno ayudando a otro, amplificando el efecto e intensificando el efecto de cada uno. Y entonces somos unánimes, ser unidos, estamos direccionados. Nosotros nos tornamos altamente direccionables y eso hace que un rayo láser produzca una temperatura alta, de acuerdo, para que cumpla su finalidad y también puede alcanzar una distancia muy grande que una luz común no alcanza. Y al final sintiendo una misma cosa. En esta situación, para que haya esta condición ideal en la que Dios nos quiere llevar. Entonces, ¿para qué sirve esta cosa de los adolescentes, niños? Y la cámara de resonancia. Son medios, pero el fin es ese. El fin, Dios quiere que produzca una herramienta poderosa en la mano de Dios. Solo que tenemos que tener cuidado que nosotros aún no llegamos al punto perfecto, sino que aún podemos tener problemas. Por eso el versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No tenga rivales, no haga rivalidad entre uno y otro, no haga nada por vanagloria. Cada uno quiere aparecer. Y aún vivimos en la carne y podemos tener esta situación. Antes bien, con humildad, vamos a continuar humilde como un niño. Un niño se sienta en la primera silla, hasta en el lugar del hermano responsable de cada iglesia, pero no es por posición. No está ni ahí, ni noción tiene con el tema de disputar posición, sino que soy siempre humilde y estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Y los adolescentes consideran a los adultos mayores que ellos, y también nosotros tenemos que hacer eso. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No preocuparse consigo mismo, sino con los otros, porque somos una sola entidad, somos una sola cosa, todos los fotones juntos.
vamos a servir para la misma finalidad. Por eso que esa unidad es tan importante para Dios, para que Dios pueda cerrar esta era. Eso es lo que yo quería decirle a ustedes, que el resultado de todo lo que estamos practicando tiene que ser eso. Tiene que ser unidad, unanimidad, esa vinculación perfecta por el amor y tornarnos realmente una sola entidad. Y cada uno sirviendo uno al otro en amor es una situación maravillosa que no existe en este mundo. No existe en este mundo esta condición realmente. Ahora ustedes. Coisa incrível, né? Tudo que foi dito aí Es uma increíble. característica de criança, né? Todo lo que fue Criança dicho consegue es fazer una tudo isso aí. característica de un niño. Criança consegue perdoar, Ellos criança alcanzan a hacer todas estas cosas. amar, Ellos alcanzan a criança consegue perdonar, emprestar seu brinquedo, amar. tendo em vista que aquilo que ele tem do Ellos outro, se prestan sus juguetes. criança Ah, já vista que o próprio Senhor falou, né? Em verdade vos digo, que se não converter, Los niños son como lo que el Señor habló. De verdad, en verdad te digo, si no convertís como el corazón de una crianza, de un niño, no entrarás en el reino de los cielos. Esta es la realidad de Filipenses que nos mostró el hermano Pedro. Es algo extraordinario. Si no llegamos a este punto, no vamos a ver la realidad de Efesios 1:9, que Cristo encabeza todas las cosas. En realidad, hermano, este es un momento extraordinario que estamos viviendo y necesitamos estar muy mezclados con esta palabra de emancipación, y la base de la emancipación está en la base de los apóstoles. Al final, toda la palabra que hemos visto está relacionado con la palabra de los apóstoles, como lo dijo el hermano Pedro en el primer mensaje del domingo. No era los apóstoles luchar para con la ley, sino luchar contra la ley, porque es la unidad. El amor es el propio Dios. Es la vinculación con el prójimo, soportándonos. La característica de servir juntos, sin rivalidad, todos de una misma alma, de una misma mente, con conciencia pura. Ahí tenemos la característica de tener el mismo sentimiento. Es como, esto se vuelve como la punta de una flecha, como el rayo láser en esta cámara. ¿Cómo fue la palabra que usamos en Cesarea? De excitación. Oh, Señor Jesús, amén. Allá en Cesarea, hermano, participamos. El hermano Pedro en todo momento hablaba de poder ser arrebatados de un momento a otro. Nosotros tenemos que traer al Señor de vuelta cuanto antes. Y esta es nuestra misión. Esta palabra es muy rica. ¿Cómo vamos a traer al Señor de vuelta? Si hay rivalidad entre nosotros, si hay problemas de relación, no podemos ni servir juntos. Y llegando a la reunión y teniendo ambientes de riñas, pleitos. El Señor nos envía a continuar. Yo lo vi desde otro punto de vista, de Filipenses 2:1. Si no encontramos cómo traer al Señor de vuelta si no tenemos estos principios. Como dijo el hermano, que una pequeña partícula de polvo puede cambiar la dirección del rayo láser. Es un pequeño problema, un mal pensamiento. Como el hermano Pedro habló, el enemigo fue a interferir en la propagación de la obra. Esta cuestión de que dijo el hermano en la iglesia primitiva que habló cuando se estaban apartando, es porque aquellos líderes religiosos, ellos hasta
Su estrategia era matar a Jesús. Yo me imagino que ellos conocían a Jesús, más ellos por sus privilegios y riquezas de vivir, porque ahí había una disputa de cargo. Entonces, tenemos que ver que hasta qué punto toda esta rivalidad, partidarismo, vanagloria, no necesitamos. El foco de todos nosotros tiene que ser la obra tiene que avanzar. Amén. Yo quiero estar con los hermanos, esforzarnos, estar juntos para traer al Señor de vuelta. Gracias al Señor por esta palabra de este momento, de los trabajadores de última hora, para traer al Señor de vuelta. Muy bueno. Entonces, como Miguel comentó, yo debería haber cerrado el mensaje 16, el libro de Gálatas, porque ya terminé el libro de Gálatas. Sin embargo, 2 versículos me incomodaron, por decir así, de una manera. El primer versículo, capítulo 5, 11. Pablo dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Eso muestra, hermanos, que toda persecución que Pablo que sufrió en la vida, en su ministerio, sirviendo al Señor, levantando iglesia, haciendo la voluntad de Dios, fue porque él predicaba la cruz de Cristo en vez de ceder para la predicación de la circuncisión. Porque si él volvía a predicar la circuncisión, él estaría libre de toda persecución. Y su persecución no fue nada fácil. Yo no tuve tiempo de leer, pero no solo, por ejemplo, 2 Corintios, podemos ver todo el sufrimiento en 2 Corintios, capítulo 11. Versículo 22. Él dice así, son hebreos, yo también. ¿Por qué él dice son hebreos? Él se refiere a los judaizantes. No solo los judaizantes estaban perjudicando a la iglesia en Galacia, a las iglesias en Galacia, sino que también estaban infiltrados en la iglesia en Corinto y estaban despreciando el ministerio de Pablo, diciendo que él no era un apóstol como los de Jerusalén, que él era inferior. Entonces Pablo muestra todos los sufrimientos que Pablo pasó. En verdad son los sufrimientos que pasó por no ceder a la predicación de la circuncisión. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Es decir, son los judaizantes. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Ahí habla de su currículum. Yo más. En trabajo más abundante. En azotes sin número. En cárceles. Esas cárceles y azotes, ¿por qué? Porque era la persecución por predicar la cruz de Cristo. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Por qué de los judíos? Porque él no cedió a la presión de predicar y continuó predicando la cruz de Cristo. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, de mi nación son los propios judíos, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, los judaizantes, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez.
Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pero eso quiere decir que la preocupación por toda la iglesia es que lo llevó a ser fiel, enfrentando toda persecución y pasando por todo tipo de sufrimiento. Un verdadero siervo de Dios tiene que tener esta perseverancia como Pablo tuvo, no ceder a la presión. Porque si él cede a la presión para no predicar la cruz de Cristo, él habría el evangelio y la verdad del evangelio habría sido terminada, cancelada en aquel momento. Entonces, ¿por qué la iglesia en Jerusalén, que venía de una situación tan maravillosa en los primeros 6 años de vida, con la osadía de Pedro, de Juan, de los apóstoles, en predicar, ¿sabe cuál, Renato? ¿Sabe cuál es el principal tema de la predicación de Pedro? Muerte y resurrección. Ustedes pueden ver todos esos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, hasta el 6. Usted va a ver que la predicación de Pedro se limitaba principalmente a la muerte de Cristo y a la resurrección de Cristo, que dio inicio a la esperanza de la dispensación de la fe y del Espíritu. Y el Espíritu pasó a moverse con gran poder, promoviendo señales, prodigios y milagros a través de las manos de los apóstoles. Entonces, fue justamente esta fidelidad que hizo que nosotros tuviésemos la verdad del Evangelio. Por otro lado, ¿por qué la iglesia en Jerusalén no cambió de forma? Hasta prácticamente hasta la muerte de Esteban. Y con eso surgió la persecución. La gran persecución de la iglesia en Jerusalén fue un punto de cambio, porque la presión fue tan grande, que poco a poco surgió dentro de la iglesia en Jerusalén que decían que Pedro era radical de más. El liderazgo de Pedro nos va a hacer chocar de frente con el liderazgo de los judíos. Entonces, tenemos que hacer algo para que no suceda este choque. Entonces, surgió el grupo de los que eran de la circuncisión. Y ellos eran a favor de cambiar y predicar la práctica de la circuncisión y la ley de Moisés para aliviar la persecución. Si yo fuese a hablar sobre eso, van a decir que yo inventé eso. Pero Gálatas 6, versículo 12, confirma lo que yo hablé. Gálatas 6:12. Todos. Dice 6:12, dice así. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Entonces, Satanás es muy sutil. Si usted continúa predicando la cruz de Cristo, yo voy a usar a la religión judía y los líderes judíos para perseguirlo a usted hasta la muerte. ¿Qué es lo que sucedió en la gran persecución que sufrió la iglesia en Jerusalén? Si ustedes ceden en vez de insistir en la cruz de Cristo, entonces ustedes pasan y vuelven a practicar la ley y predican la circuncisión, yo voy a alivianar la persecución. Entonces ellos cedieron a esa presión. Por eso el versículo 13 dice, porque ni aun mismo los que se circuncidan guardan la ley. En verdad no están preocupados en guardar la ley, estaban preocupados en aliviar la persecución, la presión, ¿entienden? Yo encontré un versículo que comprueba todo lo que hablé. Eso entonces me hizo crear 4 mensajes más. Entonces, mensaje 17 en Foz de Iguazú. Voy a dar continuidad a esto para mostrar a los hermanos, en verdad, nosotros vamos a intentar descubrir la verdad
del tiempo de Hechos de los Apóstoles, que la manera tradicional de interpretarse no consiguió revelar estas cosas. Y estas cosas son muy importantes porque definen el futuro. Definen el futuro, tanto el ministerio de Pablo, que fue extremadamente perjudicado por la persecución, y como el propio ministerio de Pedro tuvo que cambiar de rumbo. Él no podía actuar más en la iglesia en Jerusalén. Entonces es por causa de eso que yo aumenté 4 mensajes más, y eso confirma que la rabia y el odio de los judíos era que la iglesia no hablaba más sobre la circuncisión y tampoco sobre la ley de Moisés. Pedro y Juan hacía que los judíos creyentes no practiquen mal la circuncisión y la ley. Y solo hablan de Jesús, de la muerte de Cristo, de la cruz de Cristo y de la resurrección. Y no hablan más de la ley. Entonces estaban, vamos a decir así, con mucha rabia de la iglesia en aquel tiempo. Tanto es así que en la persecución a Esteban, en el capítulo 7 de Hechos, al final del capítulo 6, ¿cuál era la preocupación? ¿Por qué persiguieron a Esteban? Aquí dice así, versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, ellos querían decir, es una falsa acusación, pero ellos querían decir que la iglesia no sigue más a Moisés. Y por lo tanto no siguen más a Dios, no siguen más la ley de Moisés, dada por Dios. Y el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos de decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. La preocupación de eso es que la iglesia estaría cambiando las costumbres de Moisés y hablando contra la ley, contra todo lo que ellos creían y practicaban. Entonces, el problema principal de toda la presión es eso. Está en ese punto, reside en ese punto. Por eso después de la gran persecución a la iglesia cambió su forma, se dio. Y se tornó en la iglesia, dentro de la iglesia hubo un partido que depusieron a Pedro. Se formó un partido que depuso a Pedro y eligieron a Jacobo como su principal líder para aliviar la persecución. Ya hablé mucho, voy a dejar que ustedes hablen ahora. Pues sí, es muy interesante. El Señor tiene mucho que hablar para nosotros. Que yo alcancé a entender de esto, que los judaizantes, ya Dios no hablaba con ellos más, el Señor ya no hablaba con ellos. Hablaba con Juan, con Pablo. Ahora, ¿de qué vamos a hablar nosotros ahora? Ellos quedaron en la ley. Ahora el Señor está trayendo la novedad del Espíritu, la esfera de la gracia. Y ahora ellos no tienen más nada de qué hablar, qué hacer. Ahora la atención que ellos tenían de toda la población se va. Es interesante cuando el hermano citó la cuestión de la iglesia en Jerusalén, los millares de convertidos, los que seguían a la ley como si fuese algo positivo, y a la verdad todos estaban presos, volviéndose otra vez atrás, anulando la cruz de Cristo. Y eso complica todo. Cuando intentamos filtrar la palabra, nosotros no sabemos cómo nuestro cerebro va a ordenar estas cosas. Más cuando usted cree que esta palabra es de Dios,
Gracias al Señor por esta palabra, por la oportunidad que nos dieron de participar en esta live, estar junto con los hermanos, representando la iglesia, la Bajada Santista. Señor Jesús, gracias al Señor. Yo quedé un poco con envidia de Miguel. Yo soy marido de Tainá, padre de Sofía, padre de Renato, María Clara. Oh Señor Jesús, fue muy bueno. Gracias al Señor por esta palabra, porque esta palabra profética ha transformado nuestra realidad y esta iglesia va hacia el albo. Yo gané mucho en el pasaje de Esteban, porque me impresionó la vida de él. Él sabía lo que iba a pasar. Él tenía una visión clara de la obra del Señor, de la palabra profética. En el capítulo 7, el hermano dice, cuando empezó a discursar, él habló de Abraham. Gracias por la revelación de la palabra. Mas parecía que salía fuera de contexto, más el hermano habló. ¿Por qué habló de Abraham? Porque el origen no es Moisés. Nosotros venimos de Abraham y Abraham era mucho antes de la ley. El primero creyó. Abraham no era más capacitado que nadie, él no tenía conocimiento de la ley y él solamente creyó a Dios. Dijo amén, vámonos. Creyó. Y de hecho, nosotros somos ahora creyendo en Cristo y hacemos parte de la promesa de Abraham. A ver, ¿qué beneficio nos trajo para nosotros de ser creyentes? Si quedamos presos con la ley, somos contrarios y limitamos el espíritu. Gracias al Señor, Él mostró en ese pasaje que el origen es Abraham. Y así mismo cuando Dios dio la ley era un ayo. Dios apenas quería que el pueblo escuchara el hablar de Él y se orientara. La religión es solamente conocimiento de la ley y pleitos, contiendas. ¿Cuántos cargos tiene? Hay disputas entre religión. Surge contienda. Más gracias al Señor que ahora no tenemos eso, sino que lo que necesitamos es creer en la palabra y nosotros hacemos parte de la promesa de Abraham. Gracias al Señor por el beneficio de creer en la palabra. Gracias al Señor. O povo de Israel centrou-se tanto na lei de Moisés. Infelizmente, el pueblo de Israel se centró tanto en la ley de Moisés, es como si fuese que toda la nación tiene que estar sentada en la ley de Moisés, siendo que Abraham era su padre. Yo creo que si ellos cambiasen un poco de esa centralización, yo creo que ellos deberían enorgullecerse de ser hijo de Abraham. En vez de enorgullecerse en guardar tanto la ley de Moisés, ellos se tendrían que estar contentos de ser hijos de Abraham. Somos hijos de quien creyó en Dios. Y eso le fue contado por justicia. Entonces nosotros somos un pueblo que cree en Dios. Entonces, si fuese centrado en la fe de Abraham, no habría un pueblo que rechazase tanto a los profetas, que rechazase tantos misioneros que Dios envió para hablar su palabra. Y serían un pueblo centrado en la palabra de Dios. Si creyesen en la palabra como Abraham, que creyó en Dios, y serían gobernados y dirigidos por Dios. Pero infelizmente Satanás movió eso y hizo que ellos se centrasen en la ley de Moisés. Eso es lo que resultó. El origen es Abraham. Yo quiero terminar hablando
El tiempo ya pasó, pero quiero adelantar algo. Voy a abordar un poco, Andrés, esta cuestión de la palabra inglés de establishment. ¿Por qué? ¿Por qué tanto los reyes, algunos reyes, en cuanto líderes, sean los principales sacerdotes, sumos sacerdotes, sea el Sanedrín, o los fariseos, saduceos, ellos tienen tanta dificultad de aceptar a los profetas, de aceptar a lo que realmente Dios quiere hablar con su pueblo? ¿Por qué? ¿Por quién está en el poder? Es muy difícil aceptar los cambios, porque los cambios pueden significar que él quede sin privilegio, que él quede afuera del control. Y nadie que está en el poder quiere poder el control. Es así que funciona el mundo, la política y también, infelizmente, la religión. Entonces, yo hablé que es el establishment. Es un término inglés, pero que además de ser la traducción literal sería establecimiento, pero el establishment es un grupo dominante que controla, es una élite que controla la política, controla la organización y controla las instituciones. Es una élite autoseleccionada porque ellos mismos se van agregando de los que son a favor de esta forma, con gran poder e influencia sobre la sociedad, y ellos están infiltradas en diversas instituciones que apoyan ese poder y ese control. Entonces, todos los poderes paralelos tienen personas infiltradas. ¿Para qué? Para que tengan ella continuidad en el poder. Infelizmente, entre los judíos también era así. Entonces, yo usé 2 versículos en Juan capítulo 11 para probar eso. Y también el propio libro de Hechos también. 11:47 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Tenemos que parar a este hombre, está haciendo muchas señales. Él sabe muy bien que quien opera las señales es el Espíritu Santo. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos, destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos estaban en el poder de la nación y ellos tenían un lugar, y ese lugar es un lugar de privilegio, un lugar de una élite dominante. Controlan todas, estaban infiltrados en toda la liderazgo del Sanedrín, y infelizmente el enemigo usó eso. El enemigo, él gobierna este sistema mundial, el sistema cósmico. ¿Cómo? Justamente a través del poder, a través de los privilegios de los que están en el grupo de poder, establishment. Por eso, hoy, realmente, si usted hace un análisis de la política y todo lo que está sucediendo hoy, las élites de cada país, de cada región, de cada continente, usted puede ver que son todos iguales y tienen la misma condición. Todos ellos quieren subir al poder y solo ven la continuación del poder y los privilegios. No están más preocupados con el bienestar de la nación, el bienestar del ciudadano, del pueblo. No están ni ahí. Ellos quieren defender con uñas y dientes el continuismo de continuar en el poder. Es por eso que el pueblo de Israel se tornó tan alejado de la palabra de Dios. Aunque hablen con tanta vehemencia sobre la ley de Moisés, pero sin embargo, ellos rechazaron todos los profetas, todos los mensajeros que vinieron para hablar la palabra de Dios. Por lo tanto, no tienen corazón puro, no es por ahí. Entonces, gracias al Señor,
el Señor quiere cambiar esta situación. Y hoy, a través de la iglesia, es que finalmente se establece su gobierno y Cristo es la cabeza sobre todas las cosas para que la voluntad de Dios sea nuevamente envuelva y esté en boga y para que el Señor pueda avanzar entre nosotros. Andrés, voy a dejar que usted hable algo. Hermano Pedro, exactamente lo que usted habló ahora. Yo transcribí este punto varias veces. Este versículo 11 es muy interesante porque ellos estaban preocupados. Tomarán nuestro lugar. Y no había preocupación espiritual. Estaban más preocupados en relación hasta de hablar contra la ley de Moisés. En la silla de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. No estaban preocupados por lo que Moisés habló para ellos. Era la manera de perder su propio lugar. Eso es algo probablemente hasta los que se unieron a la iglesia no solamente iban a ser perseguidos, mas también ellos tenían posición de líderes y esto también amenazaba a este establishment, como usted lo habló. Y esto no tiene nada que ver con santidad ni con religión, sino con miedo de perder sus intereses propios de lo que habían conquistado. Lo más interesante, hermano Pedro, y lo más chocante, mantener esto neutraliza la manera como la iglesia tiene que vivir a través del Espíritu, por la palabra. Esto intenta cancelar la fuerza de la iglesia. Más gracias al Señor, los profetas que vinieron, los profetas mantuvieron su posición firme. Pablo también mantuvo su posición firme a pesar de todo lo que pasó. Mas hoy, esta parte que usted habló en el inicio, no sé si usted se acuerda, hermano, que la iglesia necesitaba un número mayor de unidad y unanimidad. Ahora, con esta condición que nosotros tenemos ahora, esa cámara de resonancia, cámara de energización, nadie se está con otros pensamientos, sino traer al Señor de vuelta lo más rápido posible. Lo importante es tener la iglesia unánime, como la última de sus palabras, todos con el mismo sentir, todos con el sentimiento de percibir el deseo del corazón del Padre, lo que Dios coloca ahora. Puede ser que cada uno quiera hacerlo de la manera diferente, mas hoy tenemos la unidad. Todos escuchan el suspiro de Dios. Tenemos que entender lo que cada uno, el sentir de Dios, mas todos pensamos de la misma manera, hacemos la obra de la misma manera. Es lo que estamos viviendo en este momento en la vida de la iglesia. Oh, Señor Jesús, exactamente. Señor Jesús, si los judaizantes hubiesen percibido esto, si hubiesen percibido esto, los 10 mandamientos serían palabra profética. Oh, Señor Jesús, esta cuestión del poder es muy claro para nosotros ahora en este tiempo. Solamente mirar la situación mundial. No es solamente dinero, sino de poder. El establishment. Oh, Señor Jesús. Le pasamos la bola a Miguel. Amén, Señor Jesús.
Para finalizar mi parte aquí muy rápido, no me voy a demorar. Yo gané mucho al final de la palabra. El hermano citó que nosotros no tenemos capacidad ni tenemos poder político ni económico, mas tenemos la palabra del Señor. Y esto es suficiente para darnos fuerza para traer al Señor de vuelta. La unidad. No debemos importar con poder ni posición, mas es juntos trabajando para traer al Señor de vuelta. De hecho, somos trabajadores de la última hora. El hermano está enfatizando en esto. Nosotros somos trabajadores que juntos vamos a eliminar todo tipo de problemas, pleitos entre nosotros. Vamos a trabajar en dirección de la venida del Señor. Exactamente, no necesita ir muy lejos. Hace 2 años atrás, toda la tempestad entre nosotros, toda desidencia, era exactamente por una disputa de posición, que cada uno quería todavía tener una participación en el liderazgo, participación en el poder, y no quería perder ese poder y esos privilegios. Gracias al Señor que entre nosotros hoy no está más ese concepto. No estamos acá por nuestro lugar, no estamos aquí por el poder ni por el privilegio. Somos todos apenas consiervos, somos siervos del Señor, apenas a disposición del Señor para hacer su voluntad y acelerar el proceso para hacer que Cristo encabeza todas las cosas, la iglesia sea edificada y esta unidad que Dios tanto desea, Dios pueda alcanzar. Que el Señor continúe purificando nuestro corazón y pureza de corazón con una conciencia limpia, una fe sin fingimiento. Que el Señor creo que hoy tiene todas las condiciones hoy para con la iglesia conseguir esta unidad y unanimidad para traer al Señor de regreso. Señor Andrés, para cerrar este live, ¿quién va a elegir para nosotros? Tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. ¿Quién está con usted? Yo les voy a mostrar a ustedes aquí lo de la palabra de emancipación. Pueden venir todos. Amén. Mire qué bueno. Oh Señor Jesús, amén. Oh Señor Jesús, amén. Amén. Wow. Amém. Ó, Renato, não dá para ouvir eles não, tá, Renato? Renato, no lo podemos escuchar. Amém. Não dá para ouvir, Renato, tá muito baixo. Amém. Está muy bajo. No podemos oír. Amén. Vamos a volver. Amém, amém. Amém, tchau. Ixi. Eles estão fazendo grito de guerra. Estão fazendo grito de guerra. Começou o grito de guerra. Están haciendo gritos de guerra. Deixa eu ver se o Renato volta. Renato? Renato? Oi. Voltou então? Já que Renato, você por fez a favor, bagunça, vuelve. Vou pedir para o Miguel fazer a oração final aqui. Aleluia. Amém. Como usted hizo este barullo, le voy a pedir a Miguel que haga la oración. Amén. Amén, Señor Jesús. Señor, muchas gracias porque tenemos este momento maravilloso en la vida de iglesia. De hecho, debemos continuar con un corazón contrito, amando tu palabra apenas. Gracias por tus apóstoles. Señor, guárdelo. Que pueda permanecer en la palabra profética. Para estar en la unidad, para traer al Señor de vuelta. Queremos estar enfocados con el Señor. Para desarraigarnos de esta esfera de la carne, para poder traer al Señor de vuelta. Bendiga a cada hermano, el apóstol. Muchas gracias. Nosotros te alabamos. Amén. Amén. Gracias. Jesús es el Señor. Amén. Dios bendiga a usted, la iglesia en Santo Jesús, el Señor. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Chao.